Shalom, shalom, Rabotai, que el Eterno les dé un magnífico Eretz Shabbat. Y bueno, estamos en Meir, Perek 9, Pasuk 33, y dice así: Llegaron a Kefarnaón, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué discutís entre vosotros en el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían estado discutiendo entre sí quién sería el que ocuparía la primera posición en el reino. Y después de tomar asiento, llamó a los 12 y les dice: si alguno quiere ser el primero, actúe como si fuera el postrero y sea servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y guardándolo en sus brazos, le dijo: cualquiera que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. No cabe duda que nuestro Santo Maestro ponía el dedo en la llaga, Había una situación muy especial ahí. Como todos los hombres, siempre se ponen a veces los ojos en los lugares no correctos, y sobre todo pues que al final del día la discusión que se centraba entre los discípulos era precisamente en quién iba a ser el que se sentara a la derecha, a la diestra del Mesías, en este caso de Yeshua, en la restauración del reino. Había una gran discusión. ¿Por qué? Porque ellos sabían y entendían que lo que decían las Escrituras acerca del Mesías, que el Mesías restauraría el reino caído de la casa de David, y que consecuentemente se sentaría y reinaría en él. Por lo tanto, esa condición los llevó a tener ahí una discusión entre quién se sentaría. Una discusión de que quién se quería o quién creía o se sentía merecedor de ese privilegio, o quién podía o quién tenía ese derecho para sentarse en el lugar de la posición más alta. Desde luego que el maestro inmediatamente se da cuenta de la discusión que se da entre ellos, y empieza a poner y a sentar los puntos sobre las is, y a decirles que realmente quién es el que va a tener un lugar privilegiado y quién puede tener y obtener ese lugar en el Malahut Hashamay. Una de las cosas que Yeshua les dice: si alguno quiere ser primero, actúe como si fuera el postrero. Yo creo que aquí está la clave importante para poder tener un lugar muy especial en Malahut Hashamay. El maestro lo descubre de una manera importante: el que quiera ser el primero, que sea el postrero. Es decir, que no busque el primer lugar, sino que se quede rezagado sirviendo a los demás. El que ponga en su mente, su corazón, que no va por la recompensa, que no va por el lugar, que no va por la posición, sino que el corazón del siervo, en este caso de Talmidín, debe de ser el de servir y servir a los más desvalidos. En este caso pone como ejemplo a los niños, y los niños no solamente en una forma literal, pero también en un sentido muy especial, a todos aquellos que van llegando y que van conociendo y que van entendiendo de quién es la autoridad y el poder, y consecuentemente ese Dios uno y único, al reconocerlo, empiezan a venir y son instruidos con lechitas, son instruidos y guiados para que puedan reconocer y conocer la unicidad del Eterno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando nada más ni nada menos que uno de los factores importantes que le dan a una persona un lugar en el Malahut Hashamay es precisamente la humildad, es decir, el servicio. El que quiera ser el primero, que sirva a los demás. Esta es una situación muy importante, porque muchos quieren ser primeros pero sin servir, y esto es una situación que no se da en el Malahut Hashamay. Incluso nuestro Santo Maestro en cierta ocasión diría que el Malahut Hashamay no es como el reino de los hombres, que los hombres buscan el lugar, el prestigio y todo aquello, y acá no es así. Acá el que tiene un lugar especial dentro del Malahut
Malhut Hashamay es aquel que actúa con humildad, es aquel que actúa con templanza en su carácter, viviendo y sirviendo a los demás, entregándose y dando todo lo que tiene a favor de todas aquellas personas que tienen necesidad. Esa es la realidad y debe haber y experimentarse un cambio, porque lo cierto es que, como dice el dicho coloquial, del dicho al hecho hay mucho trecho, y la realidad es la realidad es que si nosotros como siervos, como talmidín de Yeshua, debemos aprender este principio extraordinario de humildad, este principio de poder en el servicio. Es un punto esencial, y te voy a decir que una persona que no tiene humildad no sirve. Se sirve a sí mismo, pero no sirve en el Malahut Hashemayim. Porque en el Malahut Hashemayim no es servirse a uno, sino es servir a los demás. Y eso lo tenemos que aprender, lo tenemos que vivir, lo tenemos que experimentar. Por eso es que se da un cambio extraordinario en la vida de las personas, porque antes que uno, siempre tendrán que ser los demás. Antes que sus deseos tendrán que ser nuestras responsabilidades. En ese sentido, pues cada uno de nosotros tendrá que esforzarse para experimentar los cambios necesarios para vivir una vida verdadera. No cabe duda que el Eterno nos pone el ablandador. Es ablandador extraordinario de la palabra, es ablandador extraordinario que nos da dirección, sentido en nuestra vida, y que al final del día tú te vas convenciendo y entendiendo que realmente la vida, para que se pueda experimentar y vivir de una manera importante, es servir a los demás. Eso es lo que hizo nuestro Santo Maestro. Él vino a servir a los demás, no a servirse a sí mismo. Y eso es algo bien extraordinario, porque eso es un principio que debe uno tomar para nosotros mismos. El que tú ayudes, el que tú extiendas la mano al que sufre, al que necesita, al que tiene necesidad, es algo muy importante. El que tú tomes el tiempo de mirar y ver a los demás es algo muy importante. El que tú te desprendas de tiempo, que tú te desprendas de economía o de alguna situación en tu vida, eso siempre va a dar como resultado bienestar y alegría y bienestar para aquella persona o aquellas personas a las cuales tú ves con necesidad. Ciertamente esa es la situación, el desprendimiento, la actitud humilde de parte del servidor, entendiendo que no ha venido a que le sirvan sino a servir, y cuando esto es aprendido, esto sí que es grandioso, porque miremos lo que pasó con nuestro Santo Maestro, miremos lo que pasó incluso con los mismos talmidín que ahora estaban discutiendo acerca de quién iba a tener la posición más importante, y más tarde los vemos sufriendo, padeciendo por proclamar el Malahut Hashemayim y la proclamación de nuestro Santo Maestro como el Mesías. Entonces ellos tuvieron que aprender esta gran lección y vivir y servir a los demás, a todos aquellos que tenían que darles a conocer no del Dios Altísimo, porque Israel sabía, conocía y entendía que había un solo Dios, pero tenían que reconocer ahora el medio, el canal, la puerta, la provisión que el Eterno ha dado, y esto es a través de Mashiach Yeshua. Tendrían que reconocer que Yeshua era el enviado, era el Mashiach, y por lo tanto ellos tuvieron que experimentar quebranto, sufrimiento, padecimiento, gran conflicto de parte de las personas que no aceptaban, incluso los mismos grupos judíos que no estaban de acuerdo y que desde luego pululaban en aquellos días y que ellos padecieron. Ese fue el lugar que ellos se ganaron en el Malahut Hashemayim, un lugar especial porque aprendieron a servir. Y esto, mis amados,
de aprender a servir y ser un buen servidor tiene que ver precisamente con la humildad, tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la sujeción al que vive por los siglos de los siglos y sobre todo, escúchelo bien, sobre todo por amor y en la situación de reconocer que los que nos rodean, todos los que nos rodean necesitan de nuestra ayuda, de nuestro socorro. A veces no es lo material, pero a veces es el consejo, a veces es el ánimo, a veces es una palabra de reconocimiento, a veces son un acompañamiento, el que tú acompañes a alguien a hacer alguna cosa, se siente la persona importante, pero más que importante, se siente confiada porque sabe y sabe que tiene alguien que le apoya, que le ayuda. Eso es algo importantísimo. A veces nos olvidamos de eso, nos olvidamos que los hijos necesitan de ese apoyo, nos olvidamos que los padres necesitan de ese apoyo, nos olvidamos de que tal vez el de enfrente necesita de ese apoyo. Ciertamente eso es lo que es servir, y servirse no es lo que el Eterno nos ha enseñado a través de Mashiach, sino como dijo él, yo no he venido a otra cosa más que a dar mi vida en rescate por los demás. Entonces esa es la situación, y el dar su vida, el dar la vida a Yeshua no fue en el hecho de estar en la cruz, y lo fue. ¿Cómo es esto? Sí, no lo fue porque él ya había dado su vida desde el principio, ya había entregado su vida en servicio al pueblo de Israel. Eso era notorio y muy entendido, y desde luego eso lo llevó al madero, porque estaba convencido de que él había venido a servir y no a ser servido. Que el Eterno, quien es bendito, te haga pensar, reflexionar en ello, y que hoy inicies una experiencia nueva, una experiencia de servicio a todos aquellos que están cercanos y lejanos, y en el camino, cuando los encuentres, extiende tu mano, ayuda, socorre, porque a eso hemos venido, a dar nuestra vida en este mundo, a restaurar muchas de las cosas que están caídas y que están derruidas por el egoísmo y la soberbia de gente que solamente ve por sí mismo. Y nosotros somos la sal, somos la luz del mundo, y por lo tanto somos llamados a servir de una manera extraordinaria y a mostrar ese amor y ese afecto del Eterno hacia su creación. Shalom, shalom.